Hola, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les agradezco muchísimo que estén con nosotros en este webinar. Bueno, vamos a esperar un poquito a que se conecte más gente. Ya estamos viendo que están empezando a asistir todos los registrados. Esta plática, pues platicándoles, diciéndoles un poco, es de la firma de contadores y abogados González Salum. Actualmente, con todo este tema de la contingencia, pues necesitamos asesorarnos en temas laborales y fiscales. Y bueno, a esto viene el tema entorno laboral y fiscal en tiempos de contingencia sanitaria. Todos aquellos que tengan un negocio, que formen parte de una empresa, es importante que cuenten con esta información. Les voy a hablar un poquito de quiénes van a ser nuestros ponentes. Por favor, les voy a explicar primero cómo funciona esto, cómo va a ser nuestra dinámica. Tienen un panel del lado derecho en donde pueden hacer preguntas. Si tienen alguna duda con respecto a lo que los abogados nos están brindando, por favor escríbanme por ahí. Igual me pueden empezar a escribir ahorita si ya están viendo, me están viendo a cuadro. ¿Ok? Listo. Bueno, les platicaba, vamos a empezar. Vamos a comenzar con Andrés Fausto, ya nos está escribiendo. ¿Ok? Ya estoy empezando a ver ahí sus preguntas. Recuerden, ese panel es para que ustedes, todas las dudas que tengan con respecto al tema que nos van abordando los abogados, ustedes por ahí pueden empezar a escribirles y bueno, ya sea que yo les diga qué es lo que están preguntando o que ellos puedan leer directamente, pero que en vivo podamos resolver todas esas dudas que ustedes tienen. ¿Sale? Ok, bueno, pues agradecemos mucho a Expo Franquíciate por brindarnos este espacio para poderles dar toda esta asesoría que hemos preparado y también a Sintermex por realizar este tipo de eventos y por reunirnos, a pesar de la contingencia, por reunirnos por este medio y bueno, que nos podamos asesorar. Necesitamos información actualmente. Les comento también que al finalizar la plática, les voy a compartir un código QR para que ustedes escaneen y nos ayuden a responder una encuesta. Es muy importante que nosotros sepamos sus comentarios. Por medio de esa encuesta vamos a poder conocer, les vamos a hacer algunas preguntas, necesito que me ayuden a responderlas. Escríbanos, por favor, en el panel de preguntas, díganos desde dónde se están conectando para que igual los abogados tengan esa información y les puedan brindar información al respecto. Listo, o sea, vamos a empezar. Ok, Javier Torres nos dice que está desde Monterrey. Díganos desde dónde se encuentran. Si necesitamos información, necesitamos saber en dónde nos encontramos. Y como les comentaba, todo aquello que ustedes quieran preguntar, adelante. Adelante, nuestros panelistas tienen mucha información que brindarnos el día de hoy. Gabriela Garcés, a ver, vamos a ver, Gabriela, ¿qué nos dice? Dice que desde Monterrey, Nuevo León también, desde Monterrey. Cada vez se están conectando más los asistentes, ya están llegando. Tenemos a Mayra Regil desde Monclova, tenemos a Lisette Sierra, tenemos a Laura Quiroga de Monterrey también. Ya se están conectando todos. Ernesto San Román, bienvenido Ernesto desde la Ciudad de México. Tenemos a Andrés Fausto desde Torreón. Y bueno, vamos a comenzar. Les voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos a Rubén Santillán Alatriste, que él es especialista en litigio laboral. ¿Cuál es el objetivo principal de esta ponencia? Que expongamos a manera de reflexión y a manera de crítica todas esas alternativas de solución con respecto a los aspectos laborales y fiscales en todo el tema de la subcontratación laboral en la actualidad. Sabemos que estamos viviendo una situación fuera de lo normal o a la que no estábamos como predispuestos. Hay que perfilar la administración de riesgos en este sector como cliente o como proveedor, en todos los aspectos de fiscalización y comercialización. Y lo vamos a realizar desde un enfoque empresarial para la toma de decisiones. Como les comentaba, es importante que nos asesoremos para que tomemos decisiones con nuestros equipos de trabajo. El doctor Rubén Luis Santillán Alatriste, que es quien nos va a brindar esta ponencia, junto con Luis Gerardo González, que bueno, él es especialista en todo el tema de litigio fiscal, en impuesto y comercio exterior. El especialista en tema de litigio fiscal y laboral es Rubén Alatriste.
Y bueno, los voy a dejar con ellos, hablándoles un poquito del abogado Rubén. Él es socio titular del área de litigio fiscal y laboral en González Salum y Asociados, que es una firma de contadores y abogados, como les comentaba. Tiene estudios de posgrado a nivel maestría y doctorado en temas de materia administrativa, fiscal, laboral y penal. Tiene una trayectoria de consultor empresarial, postulante y conferencista desde hace más de 25 años. Es muy importante que sepan quién nos va a brindar toda esta información. Él, el doctor Rubén. Y también tenemos, como les comentaba, a Luis Gerardo González Parra, es contador público y estratega financiero por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Asimismo, es licenciado en Derecho por la misma casa de estudios y cuenta, entre otros, con los siguientes estudios. Tiene diplomados en capital privado, en finanzas corporativas, derecho fiscal e impuestos e internacionales. Y su práctica la enfoca en el derecho fiscal, comercio exterior y aduanero, fusiones y adquisiciones, derecho inmobiliario y aspectos contables. Entonces, los dejo con ambos y pues bueno, hagamos dinámica esta plática, por favor. Todas las dudas, comentarios que tengan, háganoslo saber. Estoy viendo que Helvin González ya se conecta desde la Ciudad de México, se empiezan a conectar más personas, por favor participen, es muy importante. Los dejo con los abogados y pues adelante, Luis y Rubén, les cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias. Un segundo, ahorita se conectan los abogados. Están, por favor, díganme en el panel de preguntas si pueden ver su presentación, si ya la están viendo. Ahí escríbanme para que igual ustedes también prueben la herramienta. Escríbanme, díganme si están viendo la presentación, la estamos viendo. Edgar Medina, Lisset, Luis Alonso, me dice también que ya la ve. Vamos a esperar un segundo a que los abogados se encuentren listos para que nos empiecen a brindar toda esta información. Gracias, la veo bien. Ok, perfecto. Muy bien, se siguen sumando más asistentes. Les decía, tenemos este tipo de herramientas que nos permiten reunirnos y que nos permiten intercambiar información. Hagamos esa dinámica. Ernesto San Román me comenta que la ve bien. Gabriela, ok. Listo. Los dejo. Listo, una disculpa. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a platicar con todos ustedes acerca de los temas laborales y fiscales que están en boga en esta época de contingencia sanitaria. Como saben, pues son épocas difíciles, no solo en el tema de salud, sino también en el tema económico. En cuanto al tema económico, pues no es algo que se haya desatado necesariamente por la pandemia, sino fue algo que lo acentuó. Como sabemos, pues no veníamos con buenas cifras. México creció prácticamente 0.1% del año pasado, entonces pues realmente no teníamos buenas cifras financieras. Y se esperaba pues que en este primer año, ahora sí, en forma de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se vieran específicamente cuál iba a ser la tónica económica que iba a seguir y financiera y fiscal a lo largo de su presidencia. Y bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces esto que no ha sido necesariamente bienvenido por el sector empresarial, aunado con el tema de la pandemia, pues ha acentuado todo lo que los empresarios pues temían, ¿no? ¿Qué va a pasar si disminuyen nuestros ingresos? ¿Qué pasa si nuestros clientes pues sí nos piden servicios o nos piden que vendamos cosas pero no nos pagan? Empieza a haber falta de liquidez en el mercado y pues nosotros a su vez tenemos obligaciones no solo con nuestros proveedores, sino con nuestros empleados, ¿no? Entonces, es muy importante o resulta muy importante tener conocimiento de en qué estamos, en dónde estamos parados para poder tomar decisiones. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar a exponer con generalidades en cuanto a lo que se ha publicado de manera federal en cuanto a la pandemia, cómo eso incide en temas de todo tipo. En este webinar nos vamos a enfocar en temas laborales y fiscales, pero en términos generales incide en muchos otros aspectos. Y finalmente terminaremos con el tema fiscal. Tendremos la oportunidad al final de tener una ronda de preguntas y respuestas, trataremos de responderlas más que se puedan,
y también durante el transcurso de la plática, si podemos, vamos a contestar directamente las preguntas vía el chat que se tiene. Entonces, pues comencemos. En cuanto a las disposiciones federales vinculantes en relación con la pandemia, lo que nos importa un poco es centrarlos a todos ustedes en cuanto a cuáles son lo vinculativo de estas disposiciones y cómo las podemos entender. Como muchos de ustedes saben, pues la mayoría, creo, de todos los que están atendiendo son de la zona norte del país. Y bueno, pues Nuevo León, Sonora, Coahuila, todos estos estados fronterizos o del norte del país han estado emitiendo, desde que se empezó a saber de la pandemia, pues sus propias disposiciones de índole sanitaria y todo lo que eso conlleva, que tiene efectos, ¿no? Como de bola de billar, ¿no? Le pega el tema de salud, le pega a otros tipos de temas, ¿no? Y como saben también a nivel federal, pues está el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, que son los organismos públicos en donde se supone que ellos deben de establecer la tónica a nivel federal y todo eso se debe de replicar a nivel estatal o local. Entonces, nada más para centrarnos en el tema, pues sabemos que la Constitución pues es nuestra norma básica superior aquí en la República, y después pues hemos escuchado que hay diversos tipos de leyes. Hay, por ejemplo, leyes generales y leyes federales. Las leyes generales, que como por ejemplo la Ley General de Salud y que da vida al Consejo de Salubridad General también, o lo articula de alguna suerte, es una ley que rige en todo el país, a nivel federal, estatal, municipal, todo el país, pero la virtud o la particularidad que tiene esta ley es que establece competencias a nivel federal y estatal. En términos generales, lo que se establezca en la ley general se va a aplicar en todo el país, y eso no impide que los estados puedan establecer algunas normas sanitarias, por ejemplo, y administrativas, desde luego, que vayan en sintonía con esta ley general. Lo único que debemos tener claro es que las disposiciones estatales no pueden ir en contra de lo que establece la Ley General de Salud. Entonces, en ese sentido debemos entender las leyes generales. Y por otra parte están las leyes federales, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, que también son de incidencia en todo el país, como las generales, pero no establecen este tipo de competencias que comentaba establecen las leyes generales. Ni tampoco articulan ni establecen límites en lo que pueden establecerse o que pudieran llegar a establecer los estados, ¿no? Porque se supone que si son federales, pues no debería ser una materia que pueda legislar el estado en principio. Entonces, dicho lo anterior, vamos a repasar brevemente las disposiciones que se han emitido a nivel federal, que son las que establecen la tónica, como decía. Ya después los estados tienen que aplicar las mismas y no pueden ir más allá de ellas. Solo pudieran hacerlo si establecen mayores beneficios a los particulares, por ejemplo, pero no pudieran establecer algún perjuicio o algo que limite en mayor medida lo que establecen las disposiciones federales. Nada más como para tratar de centrar el tema, sabemos que en algunos estados se estuvo prohibiendo a lo mejor a algunas personas a entrar a playas, o se les ordenaba toques de queda, cosas de ese estilo. Si bien pues es loable porque se está tratando de cuidar a la población, lo cierto es que a nivel federal las disposiciones no establecían ese tipo de limitaciones, ¿no? Entonces ahí había contraposiciones entre lo que decían las leyes o las disposiciones estatales contra lo que dice la federal. Entonces lo federal debe premiar sobre lo estatal y solo lo estatal debe dar mayores beneficios, no más obligaciones. Entonces les decía que el 30 de marzo, estos son de las últimas disposiciones publicadas, han habido otras anteriores, pero bueno, nos vamos a centrar en estas. Es el 30 de marzo cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación que hay una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, así se le denomina a la consecuencia de la pandemia del COVID-19. Solo hasta el 30 de marzo, a nivel federal, se estableció que el COVID-19 era una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Al siguiente día se publica en el Diario Oficial de la Federación las medidas que se deberían tomar para tratar de mitigarlo. Y es cuando nos dan a conocer qué se entiende por actividades esenciales. Entonces aquí es cuando el gobierno empieza a establecer limitaciones al quehacer económico de todos los particulares en México, pues consideró o estableció una clasificación de qué era una actividad esencial y por lo tanto por descarte qué no lo era. Aunque las disposiciones en general eran muy amplias, pues
nos podemos percatar que muchas actividades que no son esenciales, pues debían haber parado en principio sus actividades, desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril, es decir, el día de hoy. Pues algunas de ellas pues, las vamos a mencionar, pues todo el tema médico, hospitales, restaurantes, cadenas de suministro de este tipo de actividades esenciales, pues no podían dejar de parar de laborar y por lo tanto se consideran como actividades esenciales. Otros temas que eran importantes decir que eran actividades esenciales eran la procuración y impartición de justicia. Pues como saben, pues esta pandemia y las consecuencias de la misma pues nos ha llevado a preguntar qué pasa si incumplimos contratos, qué pasa si no pago impuestos, qué pasa si quiero pagar pero no tengo para hacerlo, cómo me puedo defender ante estas medidas. Y bueno, pues a través de la publicación en el Diario Oficial se señala que la procuración e impartición de justicia era una actividad esencial y no se podía parar. Ahorita platicamos de eso, de que efectivamente están trabajando los tribunales. Otro tema que se entiende como actividad esencial es el de recaudación tributaria. Como sabemos, el fisco a nivel federal al menos sigue trabajando, nunca paró de trabajar, sobre todo las áreas de fiscalización. Entonces, pues ponía nerviosos a todos los particulares contribuyentes porque decían, pues yo no estoy trabajando, no estoy recibiendo ingreso, no puedo salir de la casa, tengo que aplicar el quédate en casa, sana distancia, y pues pueden llegar las autoridades fiscales a tocarme la puerta y notificarme actos administrativos. Entonces, pues esto ha conllevado pues a que nos pongamos nerviosos todos los contribuyentes. Y también está en el tema de, ya en general, que se prohibían las reuniones y congregaciones de más de 50 personas, resguardo domiciliario y pues cuidar a las personas en situación vulnerable, personas mayores, embarazadas, etc. Todo ese tipo de personas pues ya se entendían que con estas disposiciones todavía más reforzaba el quédate en casa. Finalmente, el 21 de abril se publica también en el Diario Oficial que este periodo de quédate en casa se extiende del 30 de marzo al 30 de mayo. Entonces, si bien en principio era hasta el día de hoy, de hecho, pues se extiende un mes más. Y se presume o se advierte que probablemente en algunas zonas de mayor concentración urbana como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se pueda extender mucho más tiempo. Entonces, pues hay que estar pendientes de todo este tipo de medidas. En cuanto a disposiciones de los tribunales federales, que como les decía, la impartición de justicia es algo básico y se entiende una actividad esencial que no se puede parar. También los tribunales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial estuvieron en un lapso de no trabajar y solo iban a trabajar en casos urgentes, muy acotados. Recientemente, el día de hoy, se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el Poder Judicial extiende el periodo de no atender asuntos no urgentes, por así decirlo, hasta el 20 de mayo, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hasta el 29 de mayo. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues realmente la impartición y administración de justicia se ve de alguna suerte acotada solo a atender temas de estricta urgencia o temas tal vez de índole fiscal o administrativo pudieran no ser considerados como casos urgentes y tendríamos que esperar para defendernos hasta en tanto renueven las actividades de manera normal, que en principio sería el 20 de mayo. Entonces, con todo esto en mente es como vamos a platicar los temas laborales y fiscales a continuación. Le cedo la palabra a mi socio Rubén y bueno, les va a platicar de los temas laborales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Rubén Santillán, como me hicieron favor de presentar. Bueno, pues lejos de esta presentación, hoy en México estamos viviendo, lejos de recapitular toda la historia de la situación de la pandemia o el COVID, como se le está llamando, lo importante es identificar cuál es la problemática que tiene el país, que tienen los empresarios, para poder tomar decisiones. Sobre todo, voy a dejar la lámina ahí presentada únicamente para saber cuáles son los ejes del contenido de lo que voy a hablar, pero es importante saber que esta visión que estamos compartiendo es desde el punto de vista empresarial, es decir, de la opinión única y exclusivamente del patrón, aunque sabemos que los trabajadores son importantes, que es el capital humano. Lo cierto es que sin fuente de empleo, pues no se puede hablar de la protección a los trabajadores. No podemos descuidar al empresario, que es el que genera empleos, versus
atender a cómo proteger a los trabajadores ahora. No quiero dejar de lado que el tema de la salud, bueno, la vida y la salud son importantes ante todo, pero aquí es un negocio, son negocios, es dinero y también tenemos que funcionar en favor de esta situación. Miren, efectivamente, yo considero que los decretos que se han publicado por el gobierno para efectos del 30 de abril y ahora el 30 de mayo y que se van a extender a otras regiones en mayor tiempo, creo que está entendido para todos que la situación económica del país ya está afectada. Así que la recuperación no la vamos a lograr en 3 o 4 o 5 meses ni en un año para que México se pueda estandarizar nuevamente en una cuestión más o menos fluida o acomodada como la traíamos antes de este evento. Tardará 1, 2 o 3 años. Sin embargo, lo que hoy tienen las empresas, la preocupación es ¿qué hago con mis trabajadores? Los suspendo, les doy por terminada la relación de trabajo, los despido, los mando a casa, financio la nómina. ¿Cuál es el problema que están enfrentando hoy? Es cierto que los tribunales, las juntas de conciliación, ahora todavía llamadas así, pues se encuentran descansando en el sentido de que no están impartiendo justicia. Así que esto es un problema que representa para los empresarios el no poder estar atendiendo cuestiones de demandas o darle seguimiento a este tema. Por lo tanto, nos toca tomar decisiones haciendo con la experiencia cuál sería el factor para administrar el riesgo en caso de una demanda laboral o de una multa por violar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Así que, para ser muy concretos, yo les diría, miren, hay negocios que hoy, de acuerdo a este decreto, se clasifican en 2 rubros, los que son de actividad esencial y los que no lo son. Los que no son de actividad esencial, pues tuvieron que cerrar por órdenes de ese decreto, porque están amenazados, porque tienen multas o porque tienen la amenaza de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la autoridad sanitaria, quien puede clausurar el local. Entonces, lo primero que hay que hacer, el primer tip que les tenemos que dar el día de hoy es reconocernos si nuestro negocio, nuestra empresa, encuadra o no en el tema de una actividad esencial. ¿Y cómo voy a saberlo? Bueno, tendríamos que acudir a este decreto, principalmente el de 30 de marzo de este año, en el cual se hicieron una lista de qué actividades son imprescindibles para continuar la vida productiva y de proveeduría en diferentes servicios del país. Es claro que Nuevo León es uno de los estados que tiene el mayor pues, número e índice de industrias o de empresas que generan y reportan al Producto Interno Bruto del país. Es una de las economías en Latinoamérica más bollantes y en México, pues no se diga. No solamente por el territorio, sino por la generación de ingresos y la captación de la industria. Nuevo León es un referente para saber qué es lo que está pasando en la cuestión de las empresas que están en el rubro de pequeñas, medianas y grandes. Afecta por igual a todas esta decisión empresarial. Así que, primero, reconozco, soy actividad esencial. Bueno, si eres esencial, tienes que seguir ciertos protocolos. ¿Cuáles son esos protocolos? Discriminar a las personas que tienen más de 60 años, que tienen un cuadro o una patología de diabetes, hipertensión, que tengan algún cuadro de cáncer o que tengan comprometido el sistema inmunológico. Niños y mujeres embarazadas o todas estas personas del sector vulnerable, si eres una actividad esencial, no deben estar en el centro de trabajo. El centro de trabajo es el lugar donde está la empresa, la industria, el establecimiento principal de la actividad. Cuando tú ya tienes claro esto, entonces esa población la tienes resguardada en su casa, confinada en sus domicilios y te queda la siguiente parte del personal. Soy actividad esencial, puedo seguir funcionando, debo seguir funcionando y tengo a mis trabajadores. Obviamente, pues estás generando y aquí viene un problema que voy a resumir con los otros escenarios. Puede ser que estemos trabajando, pero no estamos generando los recursos necesarios para hacer el sostenimiento en la operación de la empresa y en el mayor gasto que es su nómina. Hay empresas que están pagando rentas que están muy elevadas, no están vendiendo, no están prestando servicios y eso los está llevando a una situación crítica financieramente. ¿Qué es mejor, pagar impuestos o pagar los salarios? ¿Qué es mejor, pagar la renta, pagar los salarios o un poquito de esas 3 cosas? ¿Qué es lo que tengo que considerar? Y esas decisiones son las que queremos orientar en esta charla. El siguiente escenario es, soy una actividad no esencial. Al no ser esencial, es obvio que no estoy funcionando, que no estoy prestando servicios, que no estoy vendiendo, que mi local está sin la posibilidad de seguirlo ocupando y no estoy produciendo ni vendiendo nada. ¿Qué hago con mi personal?
Miren, una situación muy práctica para no enfrascarnos esta tarde y decirles que si estamos en presencia de una contingencia sanitaria, que si es una emergencia sanitaria, que si debemos pagar un salario mínimo máximo 30 días, esas cuestiones, el aprendizaje que nosotros hemos tenido como asesores, lo hemos llegado a los siguientes puntos. Miren, no tiene caso estar pagando, lo voy a decir de una manera descarnada, no tiene caso en algunos supuestos que personas que no están laborando en la empresa porque somos actividad no esencial o porque sus puestos ya no tienen una función específica. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. Un restaurante y una escuela, una institución universitaria. En un restaurante, pues no hay garroteros, no hay bartenders, no hay meseros, no hay cocineros, no hay lavatrastes, no está ese personal porque no hay comensales. Luego entonces el negocio está varado completamente. Nosotros tendríamos que hacernos la pregunta, oye, ¿les pago a ellos salarios? ¿Los mantengo de aquí a que yo pueda reactivar mi negocio? Sin lugar a dudas no hay apoyo del gobierno, no hay un límite, no podríamos pagar un salario mínimo porque la gente se le va a hacer muy poco, una gente que gana 10,000 o 15,000 pesos mensuales, no se va a conformar con ganar los 3,300 pesos en promedio, que será la suma del salario mensual, el salario mínimo. Entonces, la cuestión aquí es, imaginemos que vamos a poder aguantar como hasta ahorita ha sido pues, todo abril, pero vamos a poder aguantar mayo, vamos a poder aguantar junio con una nómina cuando la empresa que es de actividad no esencial está cerrada, está parada, pues no. En el caso de una escuela, los conserjes, los de mantenimiento, algunos académicos, pues no están operando. Y si no hay pagos de colegiaturas, si no hay alumnos en la institución, pues aunque yo quisiera como patrón seguir, eso me va a obstaculizar la marcha del negocio. Entonces aquí el punto se centra en qué nos recomiendan, Rubén, qué nos pueden decir ustedes, qué es lo que está sucediendo allá afuera, qué es lo que se está viendo por las autoridades, por los empresarios. Miren, nosotros hemos llegado a los siguientes escenarios. El número uno es, puedes reducir tu salario con tus trabajadores siempre y cuando estés de acuerdo con ellos en esta situación. No debe ser una situación caprichosa o voluntaria de los patrones porque sería ilegal. Muchos están yendo de que se necesita la aprobación por parte de las juntas de conciliación o del sindicato en un procedimiento del artículo 427, 429, 430 y 892. Sí, eso existe, pero para la cuestión de las contrataciones colectivas o que tienen que ver con sindicatos. Nuestra firma ha tomado un criterio totalmente diferente y lo estamos enfocando en el artículo 57. Es decir, este artículo permite a patrones y trabajadores ponerse de acuerdo entre ellos dos y cambiar las condiciones de trabajo. Dos principalmente, el monto del salario y el lugar de trabajo, incluso la reducción de la jornada. Fíjense, tres cosas importantes que la ley permite. Cambiar la hora, el día o la forma o la continuidad en la duración de la jornada. Ya no vas a trabajar todos los días, ahora vas a hacerlo lunes, miércoles y viernes, o los martes y los jueves, o 2 días de cada semana. En función de eso voy a pagar. Eso es posible. Número 2, está bien, sigue trabajando conmigo, pero yo no te puedo pagar los 10 o 15,000 pesos mensuales. Ahora será al 50%, al 60%, al 70%. Aquí es importante decir cuál es el porcentaje que puedo reducir con mis trabajadores. ¿Hay un límite? No, siempre y cuando no sea inferior al salario mínimo. Es decir, tú puedes arreglarte con un trabajador, pero siempre y cuando menos le garantices los 3,300 pesos promedio de lo que significaría el salario. En la frontera sabemos que en el caso de ustedes, el salario mínimo es otro y tendríamos que tomar ese factor. Pero vaya, mientras no sea inferior a esa suma, es claro que sí lo podemos hacer. La reducción de salarios, la reducción de la jornada o el tipo de la jornada y la forma de donde se presta el servicio, que ahora está mal llamado el home office, que realmente sería el teletrabajo. Esas tres cosas sí se pueden cambiar sin atender los artículos 427, 429, 430 y los demás. Nos estamos enfocando en el 57. Eso es práctico. Nosotros ya estamos haciendo los convenios, los tenemos muy claros, muy instrumentados y sobre todo, no solamente basta con hacer el contrato y decir, nos ponemos de acuerdo, te voy a reducir el salario, sino que ahora tenemos que cuidar otra cosa. Lo importante es que aunque no hay juntas de conciliación y arbitraje, lo cierto es que si llegáramos a tener una revisión por la parte de las autoridades, como son las inspecciones del trabajo de la Secretaría, bueno, hay que cuidar las multas porque por cada infracción pueden ser de 250 a 5,000 veces la multa por cada trabajador y por cada infracción.
lo cual si tenemos una empresa que tiene en promedio 50 trabajadores, las multas oscilarían más o menos entre los 3 y los 5 millones de pesos. Obviamente estamos nosotros enfocados a una cuestión que creemos que podemos bajar un escrito de cualquier lado, cuando esto es realmente más profesional. No se vale, y creo que esa es otra recomendación muy importante, que entremos, y lo digo irónicamente, no podemos entrar a Rincón del Vago, a buenastareas.com o a godines.com y bajar un formato libre, que los hay. Hay que ser profesionales porque cada empresa es diferente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que dar una explicación y una justificación para el caso de que cuando las autoridades entren a laborar otra vez y este convenio pase el filtro de que hicimos las cosas adecuadas, que tengamos una argumentación. ¿Por qué cerré la empresa o por qué disminuí los salarios? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Realmente estoy valiéndome de una situación que puedo probar? Los estados financieros, ¿qué es lo que dicen en la empresa? Los CFDIs expedidos por ventas o prestación de servicios, los saldos en bancos realmente reflejan una situación de caída de recursos para generar o mantener la operación de la compañía. No nada más es llenar un formato, no nada más es hacer un contrato. Estamos viendo de que el otro lado es potencialmente muy fuerte, de que por cada trabajador que ustedes separen o manden a sus casas o estén negociando, es una demanda que lejos de que la cuestión laboral que se va a atender, puede ser una infracción de las que le estoy hablando y puede ser una cuestión mayor que estemos descuidando los pesos por atender los centavos. Así que dentro de esta situación, ya hoy al 30 de abril, estamos nosotros abandonando el tema de la suspensión de las relaciones de trabajo, estamos abandonando ese criterio porque aun cuando pudiéramos suspender, esto no se va a solucionar en el corto plazo. No vamos a ver una solución de aquí. Fíjense, el acuerdo es del 30 de marzo, ha pasado un mes y no ha cambiado absolutamente nada. Vamos en la fase 3 y esto se va a extender al 30 de mayo. ¿Y saben qué va a pasar? Absolutamente nada. Vamos a estar con la misma incertidumbre. Oye, ya los mantuve marzo, ya los mantuve abril, ahora los mantengo mayo. La contingencia sanitaria que permite suspender actividades, ni sueñen, nunca va a llegar. Esa ya pasó. Aquí es el empresariado mexicano, está a su suerte. El gobierno no tiene apoyos, no tiene ninguna intención y tenemos que valernos de lo que legalmente nos permiten las diferentes legislaciones. Y me refiero a la Ley Federal del Trabajo, a la cuestión que tiene que ver con la Ley del Seguro Social y a la cuestión que pudiéramos involucrarnos con el cumplimiento de un sentido de responsabilidad social, porque es cierto, no se trata de despedir trabajadores. Yo creo que la intención de muchos empresarios es preservar la fuente de empleo, pero también no podemos arriesgarlos a tomar una decisión en la que patrimonialmente no tienen cómo sostenerla. Así que voy a pasar a otro escenario que estamos nosotros recomendando, que es un poco más práctico en la cuestión financiera y lo digo así. No tiene caso que estés pagándole a un empleado o a los empleados que no son funcionales o que no tienen una utilidad ahora en su función, en su puesto, porque estamos suspendidos o porque no se generan recursos. En lugar de que estés pagándole esta quincena o la que sigue, creo que sería una buena alternativa hacer un ejercicio y ver cuánto costaría darles un mes y medio, 2 meses a título de indemnización, como si nos hubieran demandado y tuviéramos que ir a la Junta de Conciliación a llegar a un arreglo con ellos. Y lo digo así porque hay un lado oscuro de esta situación que hay que decirlo con todos sus colores. Imagínense que, y hablo de Guadalajara, Monterrey en exclusiva, que están ustedes, la mayoría de los que están asistiendo a este foro ahorita, no hay cambio. Yo litigo en varios estados de la República, conozco el mercado de las juntas de laboral de Nuevo León y de algunos de sus municipios y les puedo decir que no cambia, que es la misma situación. En concreto, ¿saben cuántas demandas laborales van a recibir en cuanto entren en funciones? Miles, centenares. Si de por sí las fechas de audiencia son muy lejanas porque hay una carga excesiva de trabajo, porque hay muchos asuntos, imagínense un trabajador que se diga despedido o que no quiso ceñirse a las condiciones de la empresa. Es claro que si esto se reactiva, en el caso de Nuevo León, pongamos que sea en junio o en julio, pues él va a tener como para agosto o septiembre para poder demandar su despido injustificado o su violación a sus derechos laborales. Como va a haber muchos despidos, obviamente las juntas no tienen todo el tiempo para poder recibirlas y tampoco tienen toda la infraestructura para solventar más de 3 o 5 casos por día en audiencias, porque hay que atender pruebas, demandas, etcétera, y esto va a complicar. La primera audiencia
se va a señalar por ahí de marzo a abril del 2021. Y como no van a notificar o emplazar a todas las empresas y va a haber fallas, como suele haberlas, la primera y verdadera audiencia se va a dar hasta como por mayo, julio, agosto, septiembre del 2021. Significa en concreto, en mi experiencia, que los asuntos laborales de por sí se tardaban años, se tardaban mucho tiempo. Ahora con este problema se incrementan, aparte de los ordinarios, todos los despidos que se han originado. Y realmente un trabajador, para que vea solucionado su problema, el promedio va a ser de 5 a 6 años. Y aquí viene la de medida descarnada. Un empresario que no tiene liquidez o que no tiene la solvencia o que no tiene los flujos ahora para hacer frente, pues claro, con todo el tacto posible le tendría que decir a sus trabajadores, hasta aquí llegué, ya no puedo, espérame, y si esto se pone mejor, que sabemos que es una falacia, pero si se pone mejor, y siendo realistas, no optimistas, ¿no? Si se pone mejor, pues regresas y nos reactivamos. Pero ¿qué pasa si ese mejor nunca llega? ¿Qué pasa si esa situación en el corto plazo no lo vamos a tener? Sugiero entonces hoy, con un sentido de responsabilidad social, con ética, con una cuestión de solidaridad, pues ver ese ejercicio que les decía, de hacer números y darle a los trabajadores una postura de un mes y medio, 2 meses, de acuerdo al tiempo que tengan con la empresa, de acuerdo a su salario. Quizás sea un esfuerzo mayor por los empresarios esta situación, pero es mejor que estar financiando una nómina por un plazo que realmente no va a dictar ni va a cambiar las cosas. Creo ser totalmente directo, nosotros somos responsables, tenemos un valor ético de las empresas con sentido de responsabilidad social, lo somos nosotros, pero también necesitamos salidas drásticas, categóricas. Y para los trabajadores, hacerles la mención de que efectivamente no es una cuestión caprichosa de los patronos. O sea, creo que está muy sonado en la prensa, en redes sociales, en todos los medios, que muchas empresas de cualquier tamaño y en cualquier parte del país y en el mundo están despidiendo trabajadores. Eso es sin igual. Sin embargo, no es una cuestión que obedezca a que mi empresa ya no me quiera como empleado o como trabajador, sino que hay que reducir los salarios, la jornada, o si no estás de acuerdo, pues puedes ir a demandar sin ningún problema y esto te generaría, pues que te hagas, lo digo fríamente, socio de tu abogado que te va a defender en el juicio laboral, el cual te va a cobrar el 30 al 50% de lo que tú tengas en la Junta de Conciliación y Arbitraje. La pregunta sería, trabajador, ¿vale la pena gastarse 1, 2 o 3 años para recibir una cantidad, habiendo hecho socio a tu abogado que te va a defender de lo que te puede estar ofreciendo la empresa hoy? También debemos ser solidarios y no montarnos en una situación legalista de decir, es que es un despido injustificado, es que me violaste mis derechos. No, créeme que no se te está despidiendo injustificadamente. No estamos despidiendo a nadie por un capricho. Es una situación económica que trae consigo estas medidas. ¿Qué es lo que podemos nosotros recomendar para ir haciendo unos primeros apuntes de conclusión? Primero, recapitulo, identificarse como actividad esencial y no esencial. Número 2, saber qué empleados o trabajadores deben seguir o pueden ser prioritarios o prescindibles en la urgencia o en lo inmediato. Después, hacer un ejercicio financiero de cuánto cuesta una liquidación, comprendida por liquidación el finiquito con las partes proporcionales que correspondan y en algunos casos un mes y medio. Tercero, si no tengo liquidez, no tengo dinero, pues hablar con la verdad con los trabajadores y no causar expectativas falsas, no decirles te voy a pagar, vete a tu casa, te lo cambio por vacaciones, a cuenta de vacaciones, eso ya pasó, eso era el inicio. Es válido hacerlo el canje por vacaciones, pero ¿cuánto te da de alivio? ¿6 días? ¿10? ¿14? ¿Y qué vas a hacer para junio? ¿Qué vas a hacer para julio? Eso nos va a alcanzar, ya no va a haber más vacaciones para compensar. Tienes que tomar una decisión hoy, firme, totalmente categórica y antes que legal debe ser financiera. Entonces, para finalizar, ¿qué debemos cuidarnos? De las autoridades laborales en que no nos sorprendan haciendo operaciones cuando somos actividad no esencial. Número 2, que no haya peligro de contagio, que tengamos los protocolos de uso de geles, cubrebocas, mascarillas, de tener un termómetro óptico o de infrarrojo frontal que nos permita a la entrada de todos los centros de trabajo detectar si una persona tiene escurrimiento nasal, ojos llorosos, tiene alguna sintomatología de alguna gripe o influenza
y llenar una boleta, ¿verdad? Hacer un papel donde exista un médico. Hay empresas que por el número de trabajadores tienen un médico adscrito, pero hay otras situaciones en las que hemos sugerido en algunas empresas llenar estos formatos donde a la entrada y a la salida pues existen estas medidas. Siguiente, hacer una memoria fotográfica y un video de 5 minutos al día en cómo llega la gente, cómo sale, cómo se está trabajando, que se guarda la distancia. Hay que cuidarnos mucho de las multas porque se están dando estos temas de que la autoridad llega y sorprende con revisiones, y si no tenemos cuidado con esto, eso es dinero y estamos en un riesgo. Entonces, aquí para finalizar, enfoqué en cuáles son las recomendaciones empresariales en la toma de decisión para separar a los trabajadores legalmente con un convenio, cómo podemos entender que la suspensión ya no se dio, no se está dando y no serviría de nada por lo largo de la medida que se está adoptando por las autoridades. Y 3, ¿cuáles serían las consecuencias más fatales para un empresario o para un trabajador cuando no se ponen de acuerdo ni en la reducción de salario ni en la duración de jornada y cada quien quiere hacer valer sus derechos en las autoridades laborales? Creo que nadie gana. La recomendación es muy clara. Si la intención y el sentido de responsabilidad social es generar empleos, mantenerlos, preservar la fuente de empleo y todo redunda en dinero, hay que hacer esos ejercicios. Si vemos que nuestro negocio no va a ser posible, no tiene caso, insisto, ir más allá y tomar una decisión que pueda ayudar a los trabajadores y que nos haga a nosotros estar dentro del margen de la ley para no cometer violaciones y descubrir o descuidar que podemos estar cuidando los pesos que no quisimos darle a los trabajadores y nos va a costar muchísimo más por las infracciones que estemos cometiendo. Tercera, no es una decisión que pueden adoptar los empresarios libres. Recomiendo que se acerquen a un asesor y que ese asesor realmente pueda estar operando con una asistencia legal conocida, porque tomar decisiones puede ser más caro, ¿no? No podemos decir, pues yo los despido y a ver qué Dios dice, qué pasa, porque quiero señalar que existen delitos laborales, existen cuestiones que pueden estar derivándose de no saber tomar la decisión y sobre todo de cómo instrumentarla. Todo debe quedar por escrito, no es en un formato, tiene que ser con justificación a la naturaleza y pensar que para cuando esto se active y llegar a una inspección o una revisión por la autoridad laboral, es claro que nosotros vamos a poder sortearla por tener los instrumentos o por tener todo esto bajo control. Creo que eso, bajo una situación de que no se aproxima a una situación inmediata, pues se han abierto algunas autoridades para dar orientación. Tal es el caso de la Procuraduría Digital del Trabajo, que se puede acceder por vía de Internet, se puede solicitar una queja, se asigna un número, los trabajadores reciben una orientación telefónica o a veces por correo electrónico. También pueden ser las procuradurías físicamente, pero están nada más para recibir convenios. Eso no nos conduciría absolutamente a nada. Más bien debemos pensar en prescindir de la forma e irnos al fondo, pensando que la forma es ir a ratificar o buscar la autorización de la autoridad. Olvidemos, eso es la realidad, es nuestra postura. Y bueno, seguimos a sus órdenes para cualquier diferencia o tema que pudiera haber sobre este aspecto. Quiero decirles antes de finalizar, lo tengo aquí anotado, no está en la lámina, pero esto es una información de ayer, en la que se generó presuntamente un documento por parte del gobierno federal de cuál va a ser el protocolo de ir reinsertándose o reincorporándose a la vida laboral, lo cual es un documento bastante extenso, tiene muchísimos protocolos, tiene diferentes reglas y la verdad merecería pues una práctica muy exclusiva, cuando menos de 1 hora y media, 2 horas, ese documento para explicarles de cómo reasumir la relación laboral, cómo reincorporarse, porque igual el tema es recaudatorio, las multas son muy altas y estoy seguro que con el cruce de información que tiene el Seguro Social con la Secretaría del Trabajo y Previsión, pues esto origina saber de inmediato qué empresas son las que han dado de baja a trabajadores de forma deliberada o en forma masiva, que también ese es un aspecto que hay que cuidar. Los cruces de información de las autoridades, por eso se dan cuenta rapidísimo, porque un registro patronal deja de tener los números de seguridad social de forma inmediata y eso despierta una alerta informática. Y esta alerta informática lo que produce es que el IMSS sepa en dónde se están dando de baja trabajadores, le manda la información a la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le manda un oficio a la Dirección General de Inspección del Trabajo
y es cuando la tenemos de visita con nosotros para revisar si hicimos las cosas correctas o no. Entonces, el éxito sería asesorarnos, tomar la mejor decisión, hacer ejercicios financieros, pasarlos por el tamiz legal, cuidar la cuestión de las infracciones y las multas y pensar que en un caso de una demanda o en un juicio laboral tenemos administrado el riesgo para salir avantes. Cedo la palabra a mi socio para la continuación. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Pues bien, seguimos ahora con el tema fiscal en relación con la pandemia. Vamos a platicar rápidamente del contexto. Como saben, pues la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue no más impuestos, pero bueno, la realidad es que hubo una reforma fiscal ahora para 2020 en donde desde luego no se promulgó un nuevo impuesto sobre la renta, por ejemplo, pero sí se modificó de manera importante el mismo, de tal suerte que aumenta la recaudación, sin lugar a dudas. Entonces, pues bueno, la propuesta de campaña fue no más impuestos. Por lo tanto, lo que él trae en mente es más fiscalización y por lo tanto más recaudación. Como saben, pues el tema del petróleo está por los suelos. Ese que es nuestro ingreso, o era nuestro ingreso mayor en los sexenios pasados, pues no lo tenemos en este momento disponible. Y desde luego, pues se va el gasto público se está recargando en la recaudación de contribuciones. Por lo tanto, es importante saber que lo que se viene es una mayor fiscalización para todos los contribuyentes. Cuando empezó la pandemia, cuando no solo hasta el 31 de marzo, sino antes, todavía en los meses de enero, febrero, ya marzo desde luego, pues el sector empresarial estuvo buscando acercamientos con el gobierno para buscar alguna suerte de incentivo. No se estaba buscando exención de impuestos o no pago de impuestos o perdón de impuestos, no es nada de eso. Estaba buscando de alguna suerte una suerte de diferimiento del pago de impuestos, desde luego con el pago de actualizaciones y recargos, y que no se impusieran multas. Entonces vamos a repasar rápidamente una de las propuestas, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial, en cuanto a qué buscaban como sector empresarial, y luego lo vamos a contrastar con lo que actualmente y de manera reciente, que no fue desde el principio de la pandemia, fue lo que ha dado el gobierno, ¿no? Lo primero que se buscaba era un diferimiento de pagos de cuotas del Seguro Social. Como bien señalaba Rubén, al no haber actividad, no hay ingreso y pues desgraciadamente no se puede hacer frente no solo a los salarios o no de manera completa, sino al pago de las aportaciones del Seguro Social, ¿no? Que sabemos que es una de las cargas más importantes en cuanto a temas de nómina de las empresas. Otro tema que se buscaba, que era muy importante, era diferir la presentación de la declaración anual de personas físicas y personas morales. Y que además de que se difería la presentación, que los pagos se pudieran hacer de manera diferida o en parcialidades. Bueno, esto lo vamos a contrastar en un momento más, si sucedió. Disminución automática de pagos provisionales en 2020, pues desde luego al tener que hacer pagos a cuenta del impuesto anual, pues era muy importante que las empresas recibieran algún incentivo, beneficio, para que no tuvieran un descalabro financiero por el hecho de tener que pagar impuestos. Como comentaba, no era una solicitud de no vamos a pagar impuestos, nos los perdonan, nos los condonan, no. Simplemente era vamos a diferirlos o en su caso vamos a ajustar esos coeficientes de utilidad en el caso de algunas empresas para no pagarlo con base en un coeficiente de utilidad artificial que traíamos de años pasados, ¿no? La realidad había cambiado y por lo tanto estos coeficientes de utilidad inflados pues realmente impactaban financieramente de manera desfavorable al contribuyente. También se buscaba una deducción inmediata de activo fijo, pues decían, ¿saben qué? De todas maneras, algunos empresarios tenemos que hacer inversiones en activo fijo, permítanos otra vez aplicar la deducción inmediata, que fue un beneficio que se otorgó en años pasados, en donde gran parte del costo comprobado de adquisición de ciertos bienes de activo fijo se podía deducir de manera inmediata. Actualmente no existe este decreto y lo que se puede aplicar es una depreciación fiscal con tasas de depreciación que pues implican que ese monto pagado se deprecie a lo largo de varios ejercicios fiscales. También se pedían diferimientos de impuestos y derechos a la importación, algo importante para el sector importador del país. Y finalmente se solicitaba un procedimiento expedito de devolución de saldos a favor, sobre todo de IVA, y de compensación universal que se limitó de manera tajante a partir de 2019 y ya en ley a partir de 2020. Entonces,
Todo esto era lo que buscaba el sector empresarial, buscando darle un respiro a los contribuyentes, buscando que si bien no sabemos que se debe de contribuir al gasto público, pues que de alguna suerte se aminorara la carga financiera por algún periodo de tiempo y que permitiera mantener no solo viva la empresa, sino las fuentes de empleo y que se pudiera pagar a los proveedores, a cualquier acreedor, y que el fisco quedara de alguna suerte de manera parcial relegado, pero que eventualmente recibirá lo que le correspondiera. Entonces, vamos a contrastar esto que buscábamos, el sector empresarial, con lo que sí se dio. Bueno, pues para el tema de declaraciones anuales, como saben, para personas morales no se prorrogó ni se dio ningún beneficio. Hasta el 30 de marzo todos por ley se debieron haber presentado declaración anual y pues la mayoría de las personas morales que pudieron la presentaron. Eso es en cuanto a presentar declaración. En cuanto a pagar, pues ya será cuestión de estar revisando las cifras del SAT en cuanto a si hay mucha omisión de impuesto. En cuanto a personas físicas, como saben, pues el último día para presentar por ley es el día de hoy. Sin embargo, se acaba de dar un beneficio a través de la resolución miscelánea para que se pueda presentar y pagar el impuesto sin actualizaciones ni recargos a más tardar el 30 de junio de 2020. Entonces, pues se tiene un par de meses más las personas físicas para presentar su declaración sin ningún problema. Sabemos ahí tras bambalinas que esta no fue tal vez una concesión de buena onda, por así decirlo, por el gobierno, fue más por los errores que presentaba la declaración, múltiples errores al momento del llenado y por lo tanto al percatarse de estos temas, pues la autoridad dio un poco de laxitud y bueno, estos 2 meses le permite arreglar todos estos errores que tiene la declaración anual. En cuanto a aportaciones de seguridad social, se publicó en la página de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social que se pueden celebrar convenio de pago de cuotas. Este tema es algo que de hecho la ley contempla, sin embargo, pues dan algunos beneficios que ahora procedo a comentarlos, como que si celebras un convenio de pago de cuotas, no debes de garantizar el interés fiscal, que es algo que la ley contemplaba, ¿no? Para poder celebrar un convenio de este tipo. Entonces, en ese sentido, sí es un beneficio que si quieres celebrar un convenio de cuotas al Seguro Social, pues que no tengas que garantizar el interés fiscal del fisco. Aquí lo importante destacar es que el importe mínimo a cubrir es del 20% de la cuota patronal y desde luego se tiene que pagar el 100% de la cuota obrera, y lo cual hace sentido porque es una retención que hace el patrón, ¿no? Entonces sobre eso no se da ninguna posibilidad de convenio, solo sobre la cuota o patronal directamente. Y los patrones pueden elegir una opción de diferimiento del pago de estas cuotas de 12 a 48 meses y se causa un recargo por acceder a este beneficio. Aquí es donde pues se hace patente que no hay realmente un gran beneficio porque una tasa del 1.26% mensual es una tasa muy alta. Es una tasa casi de que muy similar a la que aplicaría por una fiscalización directa por no pago de cuotas al fisco federal. Entonces, resulta muy importante que los patrones que quieran explorar este tema de celebrar un convenio de pago de cuotas, pues que sepan que no va a ser gratis, va a ser un financiamiento muy caro, y realmente para muchos patrones se vuelve algo inclusive inviable, ¿no? Porque quieran diferir, pues los intereses se los van a comer, probablemente. Y el beneficio también importante a decir es que si se celebra este convenio de pago de cuotas no se pagan multas. Entonces, en cuanto a beneficio, pues no se garantiza el interés fiscal, no se pagan multas, pero hay un interés por diferimiento muy relevante que pudiera no hacerlo aplicable. En cuanto al Infonavit, igual que saben, es la contribución que hace el patrón, del 5% del monto del salario mes con mes. Pues aquí también es algo que acaba de publicar el Infonavit en su página de internet, los beneficios que otorga. Y básicamente consiste en que, tratándose de trabajadores que no cuenten con crédito de vivienda vigente, se les puede prorrogar el pago de las aportaciones, y todo va a depender de cuántos números de trabajadores tienen, y de eso dependerá el monto del diferimiento. En cuanto a que se paga un rendimiento, un interés por el diferimiento, para efectos del Infonavit sí se ve un claro beneficio. Se tiene que pagar una tasa del 0.01% por recargo, lo cual es muy benéfico. Si lo contrastamos con la tasa del IMSS, pues desde luego que para efectos del Infonavit hace mucho sentido el pago del diferimiento. E incluso se puede convenir pagar estas aportaciones hasta en 12 parcialidades.
Entonces, a nivel del Infonavit, pues sí se ve que el gobierno, o al menos este instituto, está dando un beneficio de manera importante a aquellos patrones que quisieran diferir el pago de las aportaciones cuando el trabajador no tenga un crédito. Y también se establece un beneficio para aquellos trabajadores que hayan entrado en algún convenio de pago en parcialidades, o sea, que ya hayan tenido ya un crédito fiscal por no pagar. También pueden entrar a alguna prórroga de parcialidades, siempre y cuando estos tipos de patrones estén al corriente en el pago de sus cuotas al Infonavit, perdón, desde el año de 2019. O sea, que no tengan, por así decirlo, ningún pecado frente al Infonavit. Este tipo de diferimientos o beneficios van a resultar aplicables. Entonces, básicamente, a nivel federal, lo que vemos es que a nivel persona física se puede diferir la presentación de la declaración anual. A nivel persona moral, hasta el momento no se ha otorgado ningún beneficio. IMSS e Infonavit se pueden diferir los pagos de las cuotas patronales y del crédito que tiene que dar cada patrón, siempre y cuando se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones durante el ejercicio 2019. A nivel estatal también, pues esto tiene que ver con los impuestos locales. Aquí nos vamos a enfocar en 3 estados nada más, a manera ejemplificativa. Por ejemplo, la Ciudad de México otorgó la posibilidad de que se realizaran los pagos del mes de abril en lugar del día 17 del mes de abril, pues hasta el 30 de abril, ¿no? Que sería hoy. Entonces, pues dieron un beneficio de una quincena de extender el pago de las contribuciones a cargo de los contribuyentes. Y también dieron ahí un beneficio en caso del impuesto sobre la tenencia, que se otorgó una ampliación para pagar la misma y el refrendo o la condonación hasta el 30 de junio de 2020. Entonces, son beneficios que ha dado la Ciudad de México, que son, a algunos contribuyentes les resultarán aplicables o interesantes, pero desde luego no se trata, al menos en la Ciudad de México, de ninguna exención o condonación. Lo tenemos entendido claramente porque la jefa de gobierno, como saben, pues es de procedencia morena y pues si a nivel federal el presidente ha tenido la postura, incluso modificando la Constitución, de no condonaciones, pues desde luego a nivel local la jefa de gobierno hace lo propio, simplemente da una extensión para presentar las declaraciones de los contribuyentes y el pago. Por ejemplo, en el Estado de México se otorga un subsidio del 50% del impuesto sobre nóminas del mes de abril a los contribuyentes que tengan hasta 50 empleados contratados al 31 de marzo, siempre y cuando no hayan disminuido su plantilla laboral. Entonces, se les está dando un beneficio a aquellos contribuyentes o a aquellos patrones que mantuvieron su plantilla laboral, pero hasta 50 empleados, ¿no? Entonces, es un subsidio del 50%. Y finalmente, Nuevo León, que son de algo que les pudiera interesar a algunos de los presentes, pues se da una extensión del impuesto sobre nóminas por el mes de marzo, abril y mayo para personas físicas y personas morales con ingresos a efectos del impuesto a la renta menores a 4 millones de pesos y que no tengan más de 10 empleados directos. Pues claramente va dirigido a pymes, ¿no? A pequeñas empresas sobre todo. Y también atendiendo a los giros de los patrones, pues también a restaurantes, hoteles, casinos, gimnasios, teatros, bares y servicios de esparcimiento se les da una exención del impuesto sobre nóminas. Aquí claramente sí es un no pago de impuesto, es lo que está dando el gobernador por allá para tratar de incentivar pues al sector patronal que cumplan con estas características. Pues básicamente en temas fiscales, desgraciadamente no se han dado los beneficios que se ha esperado, los beneficios que ha solicitado el gremio empresarial. Las personas físicas, que son el grueso de contribuyentes, como sabemos en México, son los únicos que se les dio un incentivo a presentar 2 meses después la declaración, pero nada más. Y pues el Seguro Social, Infonavit, sí ha dado las facilidades para hacer pagos en parcialidades o celebrar convenios, pero no son convenios gratis, al menos no para efectos del Seguro Social, en donde la tasa de interés por acceder a este tipo de convenios pues es muy alta y pues muchos contribuyentes, yo creo que haciendo números la pensarían en adoptar una posición de este estilo. De nuestra parte sería todo. Si gustan podemos pasar a una ronda de preguntas y respuestas. No sé si Angélica te gustaría apoyarnos leyéndonos algunas del auditorio y con mucho gusto tratamos de responderlas. Sí, claro. Mira, Luis, nos dice Ernesto San Román, si tienes algún comentario con respecto al tema del pago de rentas. Sí, bueno, en temas contractuales, aquí lo que hay que hacer referencia
es que no... El tema de que se decreta el 30 de marzo que el COVID-19 es un supuesto de causa de fuerza mayor, lleva a pensar a muchas personas que cuando tienes una deuda, por ejemplo, por concepto de rentas, pues ya desde luego ya no tienes la obligación de pagarla, pero eso no es necesariamente cierto. Hay que analizar el tipo de contrato de arrendamiento que tenemos y si efectivamente estamos impedidos de utilizar el bien de que se trate por cuestiones de la pandemia. Entonces, por ejemplo, imaginemos una actividad esencial que tiene que pagar rentas y que sigue elaborando y que puede utilizar su centro de trabajo para hacerlo, no tendría, desde nuestro punto de vista, una defensa sólida en cuanto a hacer valer esta excepción de fuerza mayor y por esa razón no hacer el pago de las rentas, ¿no? Diferente de algún arrendamiento que sí tenga imposibilidad práctica de utilizar el inmueble, habría que analizar el supuesto particular. En ese caso, pues podría hacer valer este tipo de argumentos. En todo caso, lo que hemos estado recomendando a los clientes, desde luego, siempre es tratar de llegar a una negociación. No tomar una postura unilateral de la ley me asiste y yo solito me subo en mi macho, ¿no? No, más bien aquí es tratar de conciliar con nuestro arrendador, saber su postura y llegar a un buen acuerdo que a un mal pleito. En principio esa sería la respuesta. Ok, tengo otra por aquí que dice Adrián Maldonado, si se puede adelantar vacaciones sin el consentimiento del empleado. Luis. Bueno, mientras los invito a que hagan todas sus preguntas, por favor, dentro del panel de preguntas. Sí, ok, listo. Rubén Santillán. Listo. Sí, mencionaba que hay derechos y obligaciones tanto para patrones y trabajadores. Lo cierto es que hay que tener en cuenta que hay cosas en las que se les tiene que pedir autorización o permiso a los trabajadores y otras que no. El tema de las vacaciones son de esas cosas en que no necesitamos su opinión, ni su permiso, ni su autorización. El patrón dice, te tomas vacaciones ahorita, estos son los días que te tocan y te vas. Ahí no necesito autorización. Por eso yo decía, ¿cuánto le puedes dar de vacaciones a una persona? 5, 6, 10 días, 15, 20, se te van a acabar. Sí lo puedes dar, pero no es la solución. Hay que verlo a mayor plazo. Estamos hablando de un tema ya a mayo, junio, no lo que puedes estar canjeando porque son placebos. Claro. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Recuerden que tenemos el panel de preguntas para que todas las dudas que hayan, que surjan a partir de esta plática, por favor escríbanos para que igual, bueno, los ponentes nos puedan apoyar a responder a sus dudas. Bueno, mientras tanto, yo voy a aprovechar para invitarlos a nuestros próximos eventos. Les recuerdo que Expo Franquíciate va a tener algunos otros eventos. Tenemos nuestro siguiente webinar, que es el futuro de las franquicias después del COVID-19 por el zar de las franquicias. Los invitamos a que no se pierdan esta plática el próximo miércoles 7 de mayo a las 18 horas. Y como les comentaba también, les pido de favor que escaneen este código y que nos apoyen a responder la encuesta que les estamos haciendo para, bueno, con la finalidad de poder realizar otro tipo de evento de este tipo de Franquíciate y que estén al pendiente también de la expo que va a ser el 20 y el 21 de noviembre. Me parece que ya no tenemos más preguntas. Les agradezco mucho su asistencia a todos. Gracias a Sintermex y gracias a Expo Franquíciate por permitirnos reunirnos en este espacio, por brindarnos toda esta información que nos han compartido nuestros panelistas. Creo que nos llevamos bastantes datos que nos van a servir para nuestras empresas. Aquí tengo otra pregunta. Dice Humberto Quijano, si la empresa está cerca de la bancarrota y por la contingencia el gobierno no nos deja operar para obtener ingresos, ¿qué alternativas legales tenemos? ¿Qué le podemos decir? Listo. Pues las recomendaciones fue todo el webinar que tuvimos hoy, ¿no? O sea, la pregunta resume el contenido de lo que hablamos durante esta hora. Afortunadamente se está grabando, no sé si se acaba de incorporar nuestro asistente,
le recomendaría para hacerle muy profesional en la respuesta que pudiera revisar el contenido de la charla y si aún así hay alguna duda, pues nos puede escribir a los correos electrónicos y particularmente le respondería, porque responderle ahora sería regresar al contenido de lo que abordamos. Pero pues sí, tiene razón, el gobierno no apoya, las empresas están solas y en materia pues de sus obligaciones pues tienen que buscar la mejor forma de articularse. Así que si el contenido no satisface su respuesta a la pregunta, quedaría con mucho gusto para responderle en vía de correo electrónico. Claro, ahorita compartimos nuevamente los datos de los abogados. Bueno, tenemos un comentario de Mayra Regil que agradece y que dice que excelentes recomendaciones. Marta Elizondo nos dice, ¿es necesario presentar el convenio de reducción de salario ante la Junta de Conciliación ya cuando regresen? Miren, la interpretación legal que tengo de esto lo voy a hacer lo más sencillo posible. Hay jurisprudencia, una jurisprudencia es lo que opina el Poder Judicial Federal. Dice, cuando haces un convenio de determinación de las relaciones laborales, regularmente los patrones lo que hacen es ir a las juntas a ratificar y pagar en la junta para sentirse blindados o que están haciendo lo correcto. La jurisprudencia dice, no es necesario acudir a las juntas de conciliación y arbitraje para hacer pagos de acuerdos de terminación de la relación laboral. Y nosotros como despacho, como abogados decimos, si eso es lo más, pues lo menos también sigue la misma suerte. Por eso yo decía, no necesitamos ir a la junta porque el acuerdo de las condiciones de trabajo no se están renunciando a derechos y nos lo permite el artículo 57. Desde nuestro punto de vista, contestando la pregunta, es por ahora basta con que lo firmemos y que el contenido sepamos que si la autoridad lo tiene que conocer o lo vamos a ratificar, hubiéramos hecho lo mismo en presencia de ella. Nosotros estamos considerando los criterios legales para que sin la formalidad que implica ir a la Junta, hoy tengamos sustantivamente esos acuerdos y que pase el filtro de que hicimos las cosas correctas. Respondiendo a su pregunta, se puede firmar en la empresa, en corto, entre ellos dos, y esperar a que las autoridades regresen para convalidarlo o depositarlo. Pero en el fondo la decisión es correcta y es legal como la tenemos planteada y lo dijimos aquí. Ok, listo. Pues bueno, ya los demás comentarios, pues es agradeciendo las recomendaciones que nos han brindado. Muchas gracias a todos ustedes igual por haber participado en este webinar. Esperamos que toda esta información haya sido de su ayuda. Como les comentaba, recuerden que tenemos un próximo webinar el miércoles 7 de mayo a las 18 horas con el SAR de las franquicias, el futuro de las franquicias después del COVID-19. No se pierdan este próximo webinar. Igual no olviden seguir las redes de Franquíciate, estén al pendiente también de nuestros canales de YouTube. Vamos a compartir esta grabación por medio de nuestro canal de YouTube, por si ustedes lo quieren compartir con alguien más. Y por favor, igual, bueno, aquí están los datos de los abogados, por si ustedes requieren asesoría, contáctenlos. Como ustedes pudieron darse cuenta, pues hay mucho que pueden aportar a nuestros negocios y creo que actualmente requerimos de toda esta información y de toda esta asesoría que ellos nos brindan. Muchas gracias a Sintermex y a Franquíciate. Nos vemos la próxima y les agradezco nuevamente su asistencia. Gracias a Rubén y gracias a Luis. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.